Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar uno de esos temas que tanto nos encantan y que siempre generan un revuelo de emociones y especulaciones. Si sois fans del mundo de las series turcas y, en particular, de sus protagonistas más carismáticos, hoy estáis de enhorabuena. Vamos a hablar de Can Yaman y más concretamente, de ese enigma que rodeó su relación con la bellísima Demet Özdemir. Si habéis leído bien el título y la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez es, ¿qué era lo que realmente impedía a Can Yaman dar el paso definitivo y dejar atrás esa conexión tan especial que tenía con Demet? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores y en las posibles razones que mantuvieron a esta pareja en el ojo del huracán. Y antes de que nos perdamos en este fascinante viaje, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es súper sencillo. Solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Así que si aún no lo han hecho, háganlo ahora mismo. Todos recordamos la magia que desprendían Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus, o pájaro soñador, como se conoció en muchos lugares. La química entre ellos era palpable, casi se podía sentir a través de la pantalla. Era esa chispa, esa complicidad que hacía que las escenas de amor y de tensión fueran tan creíbles, tan intensas. Y como suele ocurrir cuando dos personas tan talentosas y atractivas trabajan juntas, los rumores de una relación sentimental no tardaron en surgir. Y no solo rumores, sino que durante un tiempo pareció que esos rumores se convertían en una realidad confirmada por muchos. Las fotos juntos, las apariciones públicas, los gestos de cariño, todo apuntaba a que Can y Demet estaban viviendo un apasionado romance fuera de los platós. Pero, ¿qué pasó entonces? Porque aunque disfrutamos de su relación en la ficción, en la vida real, las cosas parecen haberse enfriado, o al menos, no llegaron a ese punto de consolidación que muchos esperábamos. Y ahí es donde entra nuestra pregunta principal, ¿qué podía estar frenando a Can Yaman? Porque seamos sinceros, cuando uno encuentra una conexión tan especial con alguien, y si además esa persona te corresponde, no suele haber muchas razones para no intentarlo o para no dejar que esa relación florezca. Una de las teorías más extendidas, y que siempre planea sobre las relaciones de figuras públicas, es la presión mediática. Can Yaman es un fenómeno. Desde que saltó a la fama, su vida ha sido analizada al milímetro por la prensa y por sus seguidores. Cada paso que da, cada persona con la que se le ve genera titulares y debates. Imaginen ustedes tener que vivir su vida sentimental bajo esa lupa constante. Cualquier pequeño altibajo, cualquier desacuerdo, por normal que sea en cualquier pareja, se magnifica. Quizás Can, siendo consciente de esta presión, o quizás sintiéndola en su propio pellejo, haya sido reacio a oficializar una relación que ya de por sí estaba bajo los focos. El miedo a que la relación se viera dañada por el escrutinio público, a que se convirtiera en un circo mediático, podría haber sido un factor disuasorio importante. A veces lo más fácil es mantener las cosas en un plano más privado, o al menos, no darles el estatus de oficial que atrae aún más atención. Otra vertiente que se suele barajar es la de las agendas. Y no hablo solo de las agendas de trabajo, que ya de por sí son una locura para actores con tanto éxito internacional como ellos. Hablo también de las agendas vitales. Can Yaman es conocido por su ambición y por su deseo de expandir su carrera, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Ha estado explorando oportunidades en Italia, en España, y su ritmo de trabajo es frenético. Demet Özdemir, por su parte, también tiene una carrera en ascenso y proyectos muy interesantes. Cuando dos personas están en momentos tan cruciales de sus carreras, con viajes constantes, rodajes largos y un compromiso profesional muy elevado, puede ser tremendamente difícil hacer que una relación funcione, o al menos, que prospere de la manera que ambos desearían. Quizás la compatibilidad de sus planes a largo plazo no era la ideal en ese momento. Tal vez Can sentía que necesitaba toda su energía y concentración para sus proyectos profesionales, y una relación sentimental, por muy especial que fuera, podría representar una distracción o una complicación que no estaba dispuesto a asumir en ese preciso instante. Y luego está, por supuesto, la cuestión de las expectativas. No solo las expectativas de los fans, que como decíamos eran altísimas, sino también las expectativas personales de ambos. Quizás, a pesar de la evidente conexión, Can Yaman tenía una idea muy clara de lo que buscaba en una pareja a largo plazo, o quizás sentía que aún no era el momento adecuado para él para comprometerse de una manera más seria. A veces la atracción y el cariño son muy
fuertes, pero si no encajan todas las piezas del puzzle, si hay diferencias importantes en la visión de futuro o en las prioridades vitales, es posible que se opte por no forzar la situación. No se trata necesariamente de que no hubiera amor o afecto, sino de que quizás existían barreras internas o diferencias de miras que impedían dar ese paso. Kan es una persona que parece tener muy definidas sus metas, y si una relación no encajaba dentro de ese plan, por muy difícil que fuera, podría haber tomado la decisión de no seguir adelante. Además, no podemos olvidar la influencia de sus entornos y círculo cercano. A veces las opiniones de amigos íntimos, familiares o incluso representantes pueden jugar un papel importante en las decisiones sentimentales. Kan Yaman ha tenido en su entorno personas que quizás le aconsejaron prudencia, o le recordaron las exigencias de su profesión y la importancia de mantener su imagen. No estamos diciendo que haya habido interferencias negativas, sino que la toma de decisiones en la vida de una persona pública rara vez es un asunto puramente personal, suele estar influenciado por una red de relaciones y consideraciones. Pensemos también en la experiencia previa de ambos. Si bien Kan y Demet eran jóvenes y talentosos, también es cierto que estaban navegando por un torbellino de fama y atención. Las relaciones que se forman bajo este tipo de presión extrema pueden ser muy diferentes a las que se desarrollan en un entorno más cotidiano. Quizás Kan Yaman, más curtido en el ojo público, ya había vivido experiencias sentimentales que le habían enseñado a ser más cauteloso, a proteger su espacio personal, o a no precipitarse en relaciones que pudieran acabar siendo un foco de conflicto o de dolor. Otro punto a considerar, y que a menudo se pasa por alto, es la propia evolución personal de cada uno. Las personas cambian, evolucionan, sus prioridades se modifican. Lo que en un momento dado puede parecer una conexión irresistible, con el tiempo, y con el crecimiento personal de cada individuo, puede dejar de encajar. Quizás en el momento en que la relación entre Kan y Demet estaba en su apogeo, ambos estaban en un punto de sus vidas donde lo que buscaban o necesitaban era diferente. Kan, con su energía incontenible y su ambición, podría haber estado en una fase de exploración, tanto profesional como personal, y quizás una relación estable y consolidada no era la prioridad principal en ese instante. Hemos visto a Kan Yaman en relaciones posteriores, y también a Demet Özdemir. Y en cada una de ellas han mostrado diferentes facetas de sí mismos. Esto nos lleva a pensar que la razón por la que la relación con Demet no se consolidó no fue necesariamente un solo factor, sino una combinación de varios. La presión mediática, las ambiciones profesionales, las agendas incompatibles, las expectativas personales, la influencia del entorno e incluso la propia evolución individual, todo ello pudo haber jugado un papel. Quizás, y esta es una reflexión más personal, lo que impedía a Kan Yaman dejar a Demet Özdemir, o más bien, lo que impedía que esa conexión se transformara en algo más sólido y duradero, era la conciencia de que a pesar de la química y la atracción, quizás no eran el uno para el otro a largo plazo. A veces el amor o la pasión no son suficientes. Se necesita compatibilidad, objetivos comunes, una visión de futuro compartida. Y si Kan, con su pragmatismo y su visión clara de lo que quería, percibió que esas piezas no encajaban, pudo haber tomado la difícil decisión de no invertir en algo que a la larga podría no funcionar. Es un acto de madurez, de responsabilidad, incluso el reconocer que por mucho que uno sienta, a veces hay que poner el freno por el bien de todos, incluido el de uno mismo y el de la otra persona. Así que, resumiendo un poco, la razón que podría haber impedido a Kan Yaman dar ese paso definitivo con Demet Özdemir es probablemente una compleja amalgama de factores. La presión mediática que rodea a una figura de su calibre, las ambiciones profesionales desbordantes que ambos poseían y que requerían un enfoque total, la probable incompatibilidad de sus agendas y planes de vida a largo plazo, las diferencias en sus expectativas personales sobre lo que buscaban en una relación en ese momento de sus vidas, y quizás, una visión pragmática por parte de Kan de que a pesar de la conexión, no eran el futuro el uno para el otro. No se trata de una única razón, sino de una confluencia de circunstancias que en el mundo del espectáculo, y más aún con figuras de la talla de Kan Yaman y Demet Özdemir, pueden ser determinantes. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Hemos intentado desgranar uno de los enigmas que rodeó a esta carismática pareja. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles razones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue la presión mediática? ¿Las carreras? ¿O quizás algo completamente diferente? Dejen su sub.
Opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no duden en regalarme un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también disfrutan de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.